Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta con nuestro breakout de innovación aquí en Revolution 2023 y ya estamos listos para recibir a nuestro siguiente ponente. Él es Santiago Echegoyen, co-founder and CTO de Uflow y nos trae el tema inteligencia artificial aplicada al crecimiento del negocio financiero. Bueno, muchas gracias Maribel por la presentación. Y antes que nada, un gusto estar aquí en Crevolution y traerles este tema que nos parece sumamente interesante. Y para comenzar, queríamos tomar esta cita de Andrew Nook, el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, que nos dice que así como la electricidad transformó prácticamente todo hace 100 años, hoy realmente no puedo imaginar una industria que la inteligencia artificial no transforme en los próximos años. Y con esto nos referimos a que es una revolución tan grande como efectivamente la energía eléctrica, que está revolucionando no solamente todas las industrias, sino también nuestra vida cotidiana. Hoy en día estamos interactuando con inteligencia artificial casi todo el día y de hecho seguramente de forma tan familiar que ninguno de nosotros se para un minuto para pensar en eso. Y para dar un marco concreto quizás de cómo lo queremos abordar nosotros, que es efectivamente cómo se aplica esta revolución al sector financiero o a la industria financiera, que es seguramente lo que nosotros vinimos hoy a escuchar, vamos a dar el marco de un caso muy concreto, que seguramente es una de esas contradicciones o por lo menos objetivos encontrados que nos encontramos en nuestra organización, que es el área de riesgos, la cual busca minimizar el riesgo, pero esto lleva quizás a menor cantidad de ventas, o el área comercial, que busca maximizar las ventas, pero para eso seguramente nos lleva a tomar mayor cantidad de riesgos. Y si bien nosotros, obviamente, esta temática la venimos estudiando hace décadas y tenemos modelos estadísticos, reglas y toda una cantidad de conocimiento que nos ha llevado a poder manejar, si se quiere, esta contraposición de intereses, está claro que las técnicas de inteligencia artificial vienen a resolver esta contradicción y maximizar los beneficios sin aumentar la mora, es decir, encontrar ese punto de equilibrio que estamos buscando de una forma mucho más sencilla. Pero bueno, no son los únicos beneficios dentro de la industria financiera. Obviamente este era uno de los ejemplos más claros, pero también mejora la experiencia del cliente, es algo que vamos a ver dentro de pocos minutos. Busca que las fricciones sean menores, que pidamos la menor cantidad de datos posibles, que las respuestas sean inmediatas, pero al mismo tiempo mitigando el riesgo, es decir, que ese objetivo que nosotros planteábamos al comienzo no se vea comprometido por esta rapidez, esta velocidad que hoy en día nuestros clientes de hecho esperan y al mismo tiempo aumentando los beneficios en todo el ciclo de vida. Esto no se trata simplemente de las originaciones, sino básicamente de la vida del cliente desde que intenta ingresar a la compañía o es un nuevo perfil a evaluar, hasta los distintos ciclos que pueden ser la cobranza, el cross-selling, el upselling, la comprensión de su comportamiento. Hay toda una cantidad de aplicaciones a lo largo de su vida crediticia que nosotros intentaremos ver, aunque sea cuáles pueden ser los beneficios. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios para un potencial cliente? Alguien que está intentando ser cliente o que está interesado en nuestro producto y se acerca a nuestra compañía. Entonces, con herramientas de inteligencia artificial podríamos saber de forma muy rápida el nivel de riesgo crediticio y si coincide con nuestra política, es decir, si su riesgo crediticio está por encima, por debajo, de qué perfil se trata, qué monto de crédito le podríamos otorgar o qué cupo en su tarjeta de crédito, cuál es el producto que podría interesarle, porque hoy en día seguramente en más de una compañía tenemos muchísimas ofertas, no solamente de crédito, sino también de productos relacionados. Y por último, ¿qué recompensa podría satisfacerlo? Es decir, ¿qué podemos darle para que esté interesado en ingresar en nuestro establecimiento? ¿Qué es lo que quiere? ¿Una camiseta de su equipo de fútbol? ¿Una experiencia según sus intereses? Bueno, todo este tipo de clasificaciones y de predicciones, que es básicamente lo que estamos haciendo, las podemos hacer rápidamente y de forma casi inmediata mediante algoritmos de inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, si nos contacta un cliente actual, estas preguntas van a ser las mismas. Seguramente tengamos preguntas que sean parecidas, como cuál es su nivel de riesgo actual, pero también tengamos nuevas preguntas y nuevos datos que vengan a alimentar nuestros modelos. ¿Cuál fue la fecha de finalización de su crédito vigente?
qué nuevo monto de crédito le podríamos otorgar, qué recompensa podría satisfacerle, porque ya tenemos conocimiento de qué fue lo que sucedió en su comportamiento inmediato y quizás hayamos aprendido cosas nuevas, cuál es su valor para la empresa, es decir, si es un cliente redituable, qué nivel de retorno podemos obtener, la probabilidad de que se vaya a otra empresa, es decir, si es un cliente o un perfil que es tan tentador que sabemos con altas probabilidades que alguna otra empresa va a querer tentarlo para que nos abandone y se vaya con él. Y por último, si esto fuera así, ¿cuál sería la oferta que podría retenerlo? Es decir, ¿qué podemos tomar como acciones preventivas? Entonces, seguimos teniendo las mismas preguntas, pero tenemos preguntas nuevas, y esto se debe básicamente a que tenemos nuevos datos que antes no teníamos. Entonces, ahora, esto, y seguramente lo primero que pensamos es todo eso que quizás eh, es lo que siempre queremos para nuestra compañía, que es vender más, retener los clientes y demás, pero también tenemos poblaciones que quizás no son las que más nos interesan de entrada, que son los clientes morosos. Y aquí también tenemos mucho para hacer con inteligencia artificial, porque podemos clasificar estos clientes y saber realmente cuál es su nivel de peligro. Por ejemplo, lo que llamamos vulgarmente los clientes perezosos, es un cliente que entra habitualmente en el proceso de cobranza, pero podemos saber que es simplemente parte de su hábito que él se atrase algunos días y que él solamente por su desorden, si se quiere, o por algunas cuestiones, dentro de poquitos días me va a pagar y no hace falta que nosotros tomemos acciones intrusivas, molestas, que puedan llegar a enojarlo. Después tenemos los clientes normales, es decir, aquellos que seguramente sea donde maximicemos nuestra política habitual de cobranza y donde tengamos que poner el hincapié para recuperarlo lo antes posible. Y después los de alto riesgo, que seguramente querramos no evaluar, perdón, no atacar con las mismas políticas, sino quizás con políticas maduras o incluso terciarizarlo en algún tipo de estudio que se encargue de este tipo de perfiles. Entonces nosotros de forma muy rápida podemos poner todos nuestros esfuerzos en ese pequeño segmento o ese segmento de la población que es el que realmente hace falta atacar y no molestar a los clientes que no hace falta molestar y aquellos que son de alto riesgo, tratar de pasar, si se quiere, quemar etapas, como decimos vulgarmente, porque sabemos que no vamos a conseguir nada pasando por nuestro proceso normal. Ahora bien, ¿qué otras cosas puede tener la inteligencia artificial o qué otros enfoques puede tener dentro de nuestra organización? Por ejemplo, los beneficios comerciales que pueden ser de la inteligencia artificial, lo cual permite, por ejemplo, conocer previamente los niveles de riesgo, el monto que podemos otorgar al cliente, el producto que puede ser de mayor interés, todo eso que nosotros decíamos, pero en vez de tener una base fría, yo ya paso a tener un conocimiento de ese cliente y sé cómo tengo que atacarlo. No tomo la misma estrategia para todos ellos, sino que efectivamente voy segmentando mis esfuerzos, primero para tener mayor conversión, porque sé cuáles van a ser los que van a tener mayor conversión, pero además para que mis comunicaciones se vuelvan interesantes y no terminen simplemente en una bandeja de spam o en algo que al cliente no le interese porque recibe 10 ofertas por día y como no están personalizadas para él, nunca le va a prestar atención a nuestras comunicaciones. En definitiva, la recompensa de bienvenida que puede motivarte. Ahora bien, yo estoy haciendo un pantallazo muy rápido y global de todas aquellas áreas o aquellos puntos de interés donde yo podría aplicar estas técnicas, pero lo primero que uno se pregunta es cómo podemos hacer todo esto, porque si bien son técnicas que todos conocemos, que ya están disponibles, son laboriosas y obviamente nos preguntamos por dónde empezar. Y la respuesta es justamente podemos obtener ese conocimiento profundo de cada uno de nuestros clientes. Por ejemplo, en el caso de la originación, con los scores de riesgo de originación podemos efectivamente seleccionar a los prospectos que más se adecúan a nuestra estrategia, es decir, aquellos que tienen no solamente un umbral máximo de demora y que solamente podremos tolerar aquellos, sino también segmentarlos en distintos perfiles y tomar riesgos en los montos basados en los perfiles que estamos obteniendo. Después, en todo lo que son el ciclo de renovación o de vida de nuestro cliente dentro de la compañía, tenemos los scores de sensibilidad que nos dan la precisión para determinar el endeudamiento razonable para cada cliente
Y por último, el del comportamiento, que nos permite evaluar el riesgo de nuestra propia cartera durante toda la relación comercial. Es decir, con ese conocimiento tan rico que vamos obteniendo en base a su comportamiento y todas las variables que vamos formando dentro de nuestra base, poder evaluar si estamos prediciendo efectivamente que este cliente va a seguir siendo un buen cliente o incluso si tenemos que dar una oferta superadora o más bien conservadora porque estamos encontrando algún tipo de problema. Ahora bien, los modelos de cobranza, como nosotros los nombrábamos anteriormente, nos permiten también calcular la probabilidad de recupero y ajustar nuestra estrategia al perfil de cada cliente. Y con esto, no solamente mejoramos la cobranza, sino también algo que es muy importante y que nombramos al comienzo de la presentación, que es la experiencia del cliente. Porque recuperamos al cliente con menor costo operativo, que eso es algo que nos interesa a nosotros, pero también molestándolo lo menos posible, que hoy en día es algo cada vez más importante. Después tenemos los modelos de abandono, que nos permiten calcular la probabilidad de que un cliente abandone la compañía o disminuya el uso de nuestros productos. El costo asociado a una baja no es solamente la merma de la facturación, y esto siempre es algo importante que tenemos que considerar a la hora de evaluar los impactos cuando obtenemos estas probabilidades de nuestra cartera o de nuestros clientes, porque también debemos considerar el costo de adquisición que tuvo cada uno de esos clientes, que es cada vez más alto debido a la intensificación de la competencia. Y yo me imagino que esto ustedes lo observarán cada vez que hacen campañas de anuncios en Internet o la publicación en algún medio, que se darán cuenta que no solamente hay mayor cantidad de personas publicando lo mismo, sino que también ese costo al haber mayor competencia a ustedes les está impactando. Los modelos de segmentación nos permiten conocer las características del público al que nos dirigimos y entender su comportamiento, con lo cual podemos crear y ofrecer productos de manera personalizada. Eh, y esto es muy importante por eso que yo les comentaba anteriormente, que es principalmente que si bien todo termina siendo un producto financiero, el enfoque que se le da y entender si lo quiere, por ejemplo, para la adquisición de un producto mediante BNPL o para el cupo de una tarjeta de crédito para consumos habituales, todo ese tipo de cuestiones que tiene que ver con los hábitos y usos y costumbres de los usuarios, es muy importante porque el mismo riesgo crediticio lo podemos tener en muchos productos, pero dependiendo del enfoque que tengamos, vamos a tener una conversión totalmente distinta a la hora de la venta. Los modelos de propensión que nos permiten determinar cuál es la probabilidad de que un cliente acepte la oferta de determinado producto y podemos ofrecer efectivamente a cada uno de ellos el producto adecuado. De esa forma enfocamos nuestras acciones de venta y maximizamos los resultados. Esto está muy atado a lo que decíamos en el slide anterior, porque por un lado tenemos la segmentación que nos dice cuál es el producto, pero también tenemos la propensión de que tome ese producto en particular. Son dos conceptos que van muy atados y que hoy en día son esenciales a la hora no solamente de obtener clientes nuevos, sino también de hacer, si se quiere, un seguimiento de nuestra propia cartera para entender, en base a los comportamientos anteriores, cuáles son los productos que lo pueden retener. Y ahora seguramente sí, estarán pensando, esto parece mucho trabajo, parece inalcanzable, tenemos una multiplicidad de modelos, variables, no tenemos la tecnología para hacerlo, no tenemos el factor humano, no nos alcanzan los recursos, Haití tiene siempre otras prioridades. Esto me imagino que será la realidad de todos, sea una empresa pequeña, chiquita, mediana, startup, una empresa de 30 años, todos van a tener seguramente las mismas preocupaciones y los mismos problemas. Entonces, ahí es donde quizás tomamos esta segunda cita, que es, así como habíamos dicho, la de Andrew, que nos decía efectivamente la importancia de esta revolución tecnológica. Aquí es donde tenemos que bajar un poco los pies, tener los pies sobre la tierra y concentrarnos en la infraestructura de nuestros sistemas. Porque si bien es agradable pensar en todo el aprendizaje automático y creativo que vamos a realizar, que es todo eso que recién les comentábamos en los slides anteriores, es muy difícil averiguar qué está sucediendo si primero no podemos confiar en nuestra implementación. Esto lo dice Martin Sienkiewicz, que es investigador científico de Google, y cuando se refiere a la implementación, en esencia se está refiriendo a nuestro pipeline de datos, que es lo primero que tenemos que tener listo para el día de mañana poder hacer todos estos modelos de los que estuvimos hablando. Porque la matemática y los modelos son un commodity hoy en día. Son muy fácilmente accesibles tanto por plataformas pagas como por plataformas open source o gratuitas.
Pero si nosotros no tenemos desde el comienzo de la compañía un pipeline ordenado de datos en el cual nosotros tengamos clasificadas las variables de forma ordenada, que sepamos que han sido formadas de una forma sistemática y que no tenemos, para decirlo de forma rápida, basura metida en esas variables que puedan llegar a entorpecer todos nuestros entrenamientos, entonces por más que tengamos la mayor cantidad de recursos de data science o todo lo que querramos, toda esta tarea se va a volver casi imposible y es ahí donde fracasa la mayoría de los proyectos. ¿Por dónde comenzar entonces? Además del conocimiento que nos ofrecen los modelos de inteligencia artificial, necesitamos un motor de decisiones. Y este es un concepto básico que tienen la mayoría de las compañías que han sido exitosas en este tipo de tareas, que nos permite ejecutar en forma sencilla y muy eficaz estos modelos cada vez que los necesitamos. Esto, y como bien Maribel nos presentaba al comienzo de la empresa, ustedes sabrán que yo trabajo para UFlow, soy cofundador de UFlow y CTO, y justamente lo que nosotros tenemos y nuestro background es en este tipo de herramientas que son los motores de decisiones, que entre otras bondades tienen que poder ordenar de forma sistemática todos esos datos que consumimos y las variables que vamos generando de forma interna dentro de la compañía, pero además también nos tienen que permitir hacer la última milla, lo que llamamos normalmente la última milla de estos modelos, porque muchas veces llegamos a modelos muy buenos en lo estadístico, pero que son muy difíciles de implementar por todas estas dificultades tecnológicas que comentábamos anteriormente. Entonces, los buenos motores de decisiones me tienen que ordenar los datos para el entrenamiento y a su vez, una vez que esté el modelo listo, tienen que poder ponerlos en producción en muy poquitos clics y que sean parte de su política. Estas son dos cosas básicas que debería hacer su motor de decisiones. Nosotros en UFlow lo hacemos, pero obviamente hay otros, no les vamos a mentir. Eh, y que nosotros queremos que se queden con ese concepto, ordenamiento del pipeline de datos y última milla de la producción de los modelos. Son los dos conceptos esenciales a nivel IT que les van a simplificar la vida. Luego, el entrenamiento con la gente adecuada y con las horas de entrenamiento va a salir, pero si estos dos conceptos fallan, es ahí donde nuestro proyecto seguramente no llega a buen puerto. Después, bueno, la aplicación de los modelos de inteligencia artificial, las políticas aplicables en cada caso deben poder implementarse y modificarse en el motor de decisión de manera simple y en lo posible por las mismas áreas del negocio. Y esto vale tanto para los modelos de inteligencia artificial de los que estuvimos hablando, como también para las reglas duras. Un buen motor de decisiones debería poder combinar ambas cosas, es decir, que estos modelos se complementen con reglas que tengan que ver con cuestiones regulatorias, con condiciones que estén dentro de nuestra dentro de nuestra compañía y que sean inevitables, y toda esta interacción entre inteligencia artificial y caja cerrada o abierta, depende del modelo que elijamos, y las reglas que nosotros queremos que se satisfagan sí o sí, tienen que ser algo que sea simple dentro de nuestra compañía, y para eso están los motores de decisiones y para eso está UFlow, para simplificar esta tarea que si no estaría sumamente atada a IT y que nosotros queremos solucionar. Aquí es donde queremos mostrarles quizás un breve caso de éxito que tuvimos con UFlow, con la tarjeta RappiCard. Descubre cómo UFlow transformó el proceso de solicitud de tarjetas de crédito para RappiCard en México. RappiCard se lanzó en México en 2021, ofreciendo una tarjeta de crédito con beneficios excepcionales. Pero ¿cómo podían mejorar su proceso de aprobación? La respuesta llegó con UFlow. La compañía de tecnología aplicada al mercado financiero se unió a RappiCard para agilizar la aprobación de tarjetas de crédito. El motor de decisiones de UFlow es 100% web, no code y basado en la nube, lo que lo convirtió en la opción perfecta para automatizar y mejorar la evaluación crediticia. Uno de los mayores desafíos en el proceso de solicitud de tarjetas de crédito es la espera. Con UFlow, RappiCard puede proporcionar a los usuarios respuestas casi instantáneas. Los resultados hablan por sí mismos. Después de solo 6 meses de uso de UFlow, RappiCard redujo los reprocesos en un 90% y aceleró la programación de políticas en un 80%. El ahorro en el tiempo de análisis de solicitudes ha permitido que el equipo de riesgos crediticios se centre en mejorar sus políticas y servicios al cliente. RappiCard destacó la rapidez de las solicitudes aprobadas y la capacidad de adaptación e integración. Nos encanta trabajar con UFlow porque las respuestas son inmediatas, los tiempos se cumplen y se anticipan a posibles errores. Ese nivel de atención no lo obtienes tan fácil. Esta colaboración entre UFlow y RappiCard demuestra el poder de la tecnología innovadora para impulsar el éxito y mejorar las experiencias de los clientes. Muy bien. Bueno,
Y con esto nosotros lo que queríamos mostrar, más allá de que seguramente todos conocerán, o la gran mayoría de ustedes conocerán RappiCard y cuál es su rol en el mercado y cómo disrumpió en la originación de tarjetas de crédito de forma rápida, sencilla y seguramente un público que tradicionalmente no accedía a ellas. Queríamos que se viera que esto que nosotros contábamos en los slides anteriores, cómo se utiliza la inteligencia artificial con reglas de negocio, la agilidad para cambiarlo, y cómo impacta esto en los números, en la agilidad, en los segundos en los que se puede llegar a originar y cómo se, se han logrado la baja dependencia en IT para que todo este tipo de cambios y reprocesos y todo lo que comentaba el video haya mejorado sustancialmente, con números entre un 80 y un 90%, dependiendo de cuál es la métrica que estamos mirando. Porque al final de cuentas, nosotros podemos venir aquí y contar todas las bondades de todas estas técnicas, pero creemos que los números son mucho más elocuentes que realmente todo lo que nosotros podamos decir. Es por eso que nos parecía interesante que vieran este caso de uso. Entonces, y ya para redondear esta presentación, porque creo que se nos está terminando el tiempo, queremos que sea un puntapié para invitarlos a pensar de todo lo que le compartimos hoy, cuál podría ser útil para su operación. Es decir, cuáles son los dolores que tienen hoy y cuáles creen que se podrían realmente mejorar de forma muy significativa con algunos de los modelos y de los casos de uso que recién les comentábamos. Si encuentran alguno de ellos, proponerles un camino para ir incorporando la inteligencia artificial a la vida cotidiana de la compañía, empezando por la infraestructura. Por eso que quizás no es lo más divertido, todos queremos primero hacer los algoritmos y empezar a experimentar, pero ordenar lo que nos va a hacer la vida más simple más adelante. Y por último, analizar la posibilidad de implementar un motor de decisiones con toda esta potencialidad que les comentábamos y utilizarlo para implementar un proceso de administración inteligente de la cartera. Es decir, que esté desde el inicio hasta toda la vida del crédito de nuestro cliente y en todas sus etapas. Y luego ir incorporándolo de forma gradual y naturalmente con todos los beneficios naturales de la inteligencia artificial. Esto no es un proceso en el que es todo o nada, sino que gradualmente vamos atacando estos puntos, los vamos mejorando con la inteligencia artificial y estos modelos también van mejorando en sus distintas versiones y con lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y con eso, sin mucho más que agradecerle su tiempo, es todo lo que teníamos para presentar hoy. Muchísimas gracias, Santiago, por ser parte de Revolution 2023. Pues en definitiva, cada vez se va volviendo más necesario entender y adoptar las bondades de la inteligencia artificial en beneficio de los clientes finales y, por supuesto, de la productividad de la empresa. Bueno, si te parece, vamos a pasar con la parte de preguntas y respuestas, pero antes le quiero invitar a nuestra audiencia a que escriban sus preguntas aquí en la cajita que aparece a su lado derecho, donde pueden redactar todas sus dudas. Y también, por favor, no olviden evaluar esta conferencia. Y ahora sí, vamos con las preguntas. Listos, Santiago, ya tenemos aquí unas cuantas preguntas. Y mira, primeramente nuestra audiencia nos escribe, ¿qué haría superar la desconfianza en un motor de decisión? Bueno, creemos que uno de los grandes, si se quiere, problemas que tenemos a la hora de abordar el uso de un motor de decisiones dentro de una compañía es que creemos que al automatizar vamos a empezar a hacer cosas de forma más laxa. O que algunas de las cosas que nosotros hacíamos de cierta forma ahora van a ser menos rigurosas. Y lo primero que hay que desmentir es que los motores de decisiones lo que vienen a hacer es hacer de forma automática literalmente lo que uno quiere que hagan. No es que estamos reduciendo nuestra exactitud, sino al contrario, estamos tomando formas quizás mucho más rigurosas de hacerlo porque las personas a nivel humano tienen un límite de capacidad para chequear condiciones y modelos y reglas y sobre todo en un tiempo reducido. Las computadoras en eso nos superan ampliamente y lo pueden hacer de forma rápida.
Pero sobre todas las cosas, queremos entender que esto es un proceso que no es solamente adoptar una solución tecnológica, es adoptar, si se quiere, un rumbo dentro de la compañía. La automatización implica que haya un acompañamiento de todas las áreas y ponernos de acuerdo en toda una cantidad de temas que seguramente al día de hoy la hacíamos de cierta forma, porque así siempre fue, pero que básicamente lo que va a hacer es juntarnos a nosotros y ponernos a negociar qué es lo que queremos que haga, qué es lo que no, entender cuáles son los dolores de las otras áreas y tener una visión global de la compañía. Y creemos que justamente ese es el tipo de compromiso que debería haber, y si eso está, no debería ser un problema y no debería haber desconfianza en el motor, porque luego van a encontrar que efectivamente está haciendo que eso que ustedes se pusieron de acuerdo para hacer y de forma súper eficiente. Claro, no Pero, debería ser y una perdón, decisión y con unilateral. esto, Claro. perdón, quería agregar simplemente un detalle. Los motores de decisión además no son una caja negra, son una caja abierta. O sea, el motor, cuando ustedes quieran ver por qué hace algo, ustedes deberían poder entrar y ver lo que hace. Entonces, a ustedes les debería dar confianza de que efectivamente eso que está sucediendo es después auditable y analizable por ustedes. Buenísimo, gracias Santiago. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Este tipo de algoritmos reemplaza a las reglas tradicionales o son técnicas que se complementan? Son técnicas que se complementan y por eso todas nuestras políticas de riesgo crediticio seguramente se han ido complejizando a lo largo de los años. Cada vez que adoptamos una técnica nueva no es que reemplaza a la anterior, sino que es que se va sumando una capa de conocimiento y una capa de técnicas que aplicamos. Y para dar un ejemplo muy concreto, la inteligencia artificial es muy buena prediciendo un evento. Es decir, nos va a decir con gran exactitud cuál es la probabilidad de que algo suceda y nosotros podemos asumir ese número como válido o no. Pero hay cuestiones que son 100% humanas, como pueden ser cuestiones regulatorias. Si yo, por ejemplo, tengo que tener una mínima relación cuota-ingreso y no puedo sobreendeudar al usuario, por más que la inteligencia artificial me diga hay que hacer A, nosotros tenemos que poner reglas duras que hagan B, o lo mismo con cualquier otra condición que querramos cumplir sí o sí dentro de la compañía. Perfecto. Y tenemos tiempo, un minuto para una pregunta más. ¿Podemos combinar modelos de buró o de proveedor con datos propios? Bien, eso es algo creo que de lo que hablábamos en alguno de los slides y que es un punto interesante, y es que los modelos son tan buenos como los datos que tengamos. Y cuando nosotros un cliente lo conocemos por primera vez, nosotros no tenemos ningún conocimiento de él y seguramente confiemos ciegamente o es lo mejor que tengamos esos datos que encontremos en los distintos buros y proveedores de datos, porque nosotros no tenemos ninguna variable y todas las variables son del mercado. Y en ese momento, obviamente, nosotros nos vamos a basar en eso. Ahora bien, a lo largo del ciclo de crédito del cliente, nosotros vamos a empezar a tener datos de pagos, datos de consumos, distintas variables que van a ser propias y que van a ser tanto o más ricas como esas variables que teníamos al comienzo. Entonces es muy probable que a lo largo de la vida del usuario tengamos modelos que combinen ambas, por ejemplo, sus variables que expliquen su situación en el resto del mercado y variables que expliquen su comportamiento con la compañía. Y en algunos modelos seguramente vamos a tener variables solamente basadas en la compañía. Pero eso va a ir de la mano también de la maduración del cliente, que es lo que al final de cuentas es lo que enriquece las variables y que son de las que se alimentan los modelos y que se usan en las distintas etapas. Muy bien, Santiago, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en el Breakout de Innovación de Revolution 2023. Gracias de nueva cuenta por compartir tus conocimientos y tu tiempo. Bueno, gracias Maribel por el tiempo y por el espacio y agradecerle también a Crevolution, ha sido un placer estar aquí.